Pie de nota, con Luis Chaparro. Estimado René, muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí platicando contigo. René, pues no sé por dónde empezar. Quisiéramos ver si nos puedes ayudar a hacer un balance general de lo que sucede en México en términos de seguridad y también uno específico en el tema de desaparecidos. Hoy veíamos un reporte de esta iniciativa global de datos de conflictos armados, la ACLED, por siglas en inglés, que hablaba pues de que México es el país más peligroso fuera de un conflicto armado para los civiles, por los atentados, por los ataques, por la violencia, por la impunidad. Entonces, no sé si nos pudieras ayudar a mapear cómo estamos en México. ¿Estamos empeorando? ¿Estamos mejorando? ¿El número de homicidios realmente dicen algo de nuestra situación de seguridad en el país? Creo que es una buena aproximación pensarlo de esa manera. Es un país realmente violento que no se encuentra en una guerra, o que no está actualmente en una guerra, sin lugar a duda. ¿Qué nos dicen las cifras? Ya nos dicen poco. Y más allá de por la cantidad o por el número, por pues la cantidad de años que hemos estado expuestos a esta cantidad de violencia, si es más o es menos en este primer trimestre contra el otro, esos comparativos que le encantan al gobierno en el poder, la violencia se mantiene en términos generales, es lo que podemos decir. Depende si cruzamos cifras del INEGI como lo hace Morena, con cifras del Secretario Ejecutivo o cruzamos cifras con otro tipo de indicadores, la respuesta viene siendo la misma siempre. No hemos resuelto el problema de la seguridad, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a ella, la hemos normalizado e internalizado a un grado en el que ya no nos indigna, ya no nos genera esta indignación hablar de, por decir algo, hasta el momento van 14,467 homicidios dolosos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Son muchísimos, son pocos, son más o menos, ya ni siquiera sabemos cuántos son 14,000, ¿no? A ese punto hemos llegado, lo comentabas hace rato, cabezas en hieleras todos los días. Nosotros hacemos un registro que se llama Galería del Horror, en donde revisamos los medios periodísticos de todo el país y ahí nos damos cuenta de este tipo de notas de las que das cuenta tú aquí. Cabezas, diario, descuartizados, maletas, embolsados, cadáveres maniatados. Es un tema de todos los días en todo el país. Entonces, ante esa situación, más allá, tratando de alejarnos o despegarnos de los números para hacer comparativos, pues la violencia se vive en términos generales. Yo creo que ningún ciudadano en este país es ajeno a la violencia, lo ha vivido o conoce a una víctima de ello, y sin lugar a duda, pues con 14,000 personas asesinadas en estos primeros meses, es poco, o sea, es muy probable que tengamos contacto directo con ella, ¿no? Hablando ahorita del tema de atrocidades, me gustaría darte el dato. Presentamos el informe trimestral enero, febrero, marzo de este año. Son 1,321 atrocidades las que registramos nosotros durante este primer trimestre del 2025. 1,321 entre las atrocidades: asesinatos con tortura, mutilación, masacres, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, fosas clandestinas, el asesinato de niñas, niños y adolescentes, entre otras 21 categorías. Entonces, partiendo un poco de estos números generales y agregando el tema que lamentablemente, o tal vez para efectos positivos, últimamente ha tenido mucho revuelo en medios, que es el tema de la desaparición, pues no estamos ante una situación esperanzadora en términos de seguridad, por lo menos hasta ahora, hasta este momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Contrasta mucho, René, estas cifras, estos números con lo que vemos todos los días en la mañanera. A ver, cada semana se tiene el gabinete de seguridad y de verdad si ves la mañanera te sientes esperanzado y dices, bueno, parece que está trabajando, se están deteniendo capos todos los días, hay un nuevo narco que se arresta, decomisos importantes, los casos se atienden, se resuelven, pero luego pues vemos esta realidad que dices, ¿en cuál de las dos vivimos? ¿Cuál es nuestra realidad, la que vivimos? ¿La de las mañaneras o la de estas atrocidades que ustedes están mapeando todos los días y que nosotros también aquí leemos lamentablemente todos los días? Sí, no, se ha convertido en un ejercicio, lamentablemente se ha convertido en un ejercicio de desinformación, lo que inició como un ejercicio de transparencia, ¿no? Como el máximo ejercicio de transparencia, por lo menos que habíamos visto, ¿no? Que la presidenta diera la cara todos los días a efecto de hacer frente a la realidad del país.
en teoría es una gran idea. Lamentablemente, pues en la ejecución lo vimos con el presidente López Obrador, lo vemos ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha convertido en un ejercicio propagandístico, en donde se presumen disminuciones de delitos que las propias cifras oficiales, no mis cifras, ni las de Causa en Común, ni las de Mexicanos Unidos, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reportan disminuciones. Todo lo contrario, reportan aumentos y reportan manipulaciones, que es otra cosa que hemos visto en Causa en Común y hemos dado a conocer, ¿no? Este tema de jugar con las categorías entre homicidio y desaparición a efecto de encajonar, pues, carpetas de investigación y víctimas y presentar estos resultados que absolutamente nada tienen que ver con la realidad. Y no lo tengo que decir yo, creo que ya a esta altura es inevitable que cualquier persona haga esa reflexión respecto a su entorno. No estamos seguros y es bien complicado construir en cualquier otro aspecto a nivel Estado si no tiene seguridad, educación, salud, cultura, el ámbito en el que economía, si, en el ámbito en el que se quiera poner la voluntad política va a ser realmente complicado lograr un avance o lograr resultados positivos si tienes pues un control del crimen organizado que ya excede el control territorial, ¿no? Ya tienen un control político incluso, asesinan candidatos por aquí y por allá, eh, y eso pues habla mucho del poder que ha adquirido el crimen organizado sobre la vida pública de este país, a dónde hemos permitido que el crimen organizado controle la manera en la que se decide hasta cierto punto, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es realmente lamentable que el gobierno federal lleve a cabo, mantenga este ejercicio de minimizar, ¿no? Lo vimos con el presidente López Obrador. No es un tema de estos gobiernos, también es un tema de gobiernos anteriores, no Correcto. es de un partido o de otro, simplemente es algo que tiene que suceder. Es muy común en estas conversaciones que nos pregunten, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer a efecto de revertir esta situación o empezar a revertir esta situación? Pues aceptar que existe. Es lo más Claro. difícil, por lo menos es lo más difícil para los gobiernos que hemos tenido, aceptar pues que hay masacres y aceptar que hay asesinatos de mujeres y que hay asesinatos de niños y que hay un enorme número de desaparecidos en este país que no encontramos. Todo eso hay que aceptarlo para echar a andar entonces una verdadera estrategia con dinero, recursos del Estado, que entonces sí tienda a disminuir. Pero si ni siquiera conocemos la realidad porque nos dedicamos a minimizarla, pues realmente va a ser complicado atenderla de manera integral. Y además de minimizarla, creo que también hay una intención ahí de politizarla, es decir, de siempre decir es el enemigo, ¿no? Es la oposición, es una intención extranjera de quién sabe qué. Nos duele, claro, como mexicanos, que otro país nos señale la realidad que estamos viviendo, pero pues es que desde dentro del país se nos miente, se nos manipulan las cifras, es difícil confiarle. Y justamente ahorita que hablabas de esta manipulación, René, me viene a colación el tema de los desaparecidos. Gertz Manero dijo, enfrente de todos los mexicanos, que en el rancho Izaguirre no encontraron nada. No había restos, no había indicios. Se le recriminó ahí en la mañanera y se le dijo, a ver, entonces las pruebas, dijo que no hay nada, prácticamente. Eso es desaparecer a los desaparecidos también, ¿no? Hay una intención de ahora que decir, no existen las desapariciones en México. Sí, vuelve a ser parte de la misma estrategia, ¿no? Parece ser que esa es la estrategia de seguridad, en decir que no está pasando realmente nada, ¿no? Pero es inevitable, estas declaraciones que suceden a partir del caso de Teuchitlán, pues verdaderamente son lamentables. El caso completo, la manera en la que se desenvolvieron las autoridades alrededor de la situación fue lamentable en todos los sentidos. Lo único que debería ser importante es entender que sí sucedió ahí, ¿no? No tratar de ver qué no sucedió ahí. Exacto. Entonces, desde la manera en la que se investiga, la aproximación en la que se toma, pues mucho se dice de realmente qué se quiere saber y qué no se quiere saber. Entonces, ¿qué pasó en Tuxtlan? Si había o no había, mira, podemos tener una discusión al respecto. Pero si hablamos de números, hoy, bueno, el 2024 cerró como el año con el mayor número de desapariciones en la historia del país. 30% Este, más que el año anterior. René, estas son desapariciones, perdón, desapariciones, digamos, las cifras son de desapariciones reportadas, o de dónde vienen las cifras. O sea, ¿es de lo que se reporta como desaparecido? Así es, de las desapariciones que se registran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es el registro Correcto. que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda, que es una autoridad, bueno, es una instancia federal. Pero ahorita que lo señalas es una buena manera de empezar a entender este tema de los desaparecidos. Hoy tenemos dos registros oficiales a nivel federal que dicen
cifras completamente distintas sobre cuántas personas hay desaparecidas. No tenemos uno que supera los 125,000 desaparecidos y tenemos uno que presentó el presidente López Obrador durante su sexenio, que lo administra la Secretaría del Bienestar, el Censo del Bienestar, y únicamente hay 12,000 personas desaparecidas según la metodología de esa base de datos, la cual no es pública ni la metodología ni la base de datos. Entonces es un número que no sabemos de dónde viene, pero es oficial, tan oficial como el otro que te acabo de comentar. Son autoridades federales del mismo gobierno contradiciéndose a sí mismos. Es que ¿cómo vamos a empezar Entonces, ya partiendo de ahí, así es el verdad, ahí es donde marca el problema, ¿no? Bueno, si no sabemos realmente qué sucede, ¿cómo le vamos a entrar al tema, no? Y esto hablamos de personas, como tú dices, que tienen un reporte de desaparición. ¿Cuántas personas desaparecidas que no tienen un reporte de desaparición se suman a esta lista? Digo, podemos especular, pero han de ser miles de personas las que están ahí. Impunidad Cero comentaba que aparte el delito de desaparición en este país tiene un nivel de impunidad del 99%. O sea, Madre. nada de lo que sabemos se resuelve y de lo que sabemos que es muy poco a lo que realmente sucede. Es verdaderamente preocupante el tema de las desapariciones. Uno, por la cantidad que estamos viendo, por la cantidad de fosas que se encuentran todos los días, porque existan las buscadores, eso es preocupante, el puro hecho de que existan. Y ahora que me dices esto es una locura, que hay dos cifras oficiales que son tan dispares. Te lo puedo entender que una diga 125, la otra diga 110, ok, hay algún número, pero de un número oficial que marque 12,000 desaparecidos como registro oficial y otro registro oficial que marque 125,000 desaparecidos, es fuertísimo. Y de nuevo, hablamos de los que se registran, de los que se reportan, del trabajo que hace una familia, un familiar, a ir a una fiscalía a interponer una denuncia por desaparición. Y luego, encima de eso, 99% de impunidad, es decir, 1% de esos casos de desaparecidos se resuelven. Y bueno, vaya usted a saber cómo se resuelven, ¿verdad? Se resuelven a lo mejor porque ya se encontraron en algún lugar o porque ya le dieron carpetazo y dijeron, no, pues su hija se fue, como pasó en Ciudad Juárez en su momento, que decían su hija se fue por su propia voluntad, por su propio pie, le damos carpetazo y adiós. Es verdaderamente de preocuparse. Me decías que ha habido un cambio porcentual importante de año a año. Te interrumpí ahí, perdón, René, cuando estabas hablando de los cambios porcentuales. Sí, no, comentaba que 2024, como cerró como el año histórico con más desapariciones, 30% más que el 2023. Si lo vemos en términos sexenales, 53,261 desaparecidos o personas desaparecieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que representa 64% más que el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, y un 215% más que el sexenio de Felipe Calderón. El sexenio de Claudia Sheinbaum ya reporta un promedio mucho más alto que el del sexenio del presidente López Obrador. Durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, el promedio alcanza ya las 41 personas desaparecidas al día en el país. Entonces, eso es un total de 4,120 personas desaparecidas. Es un tema que no se va a ir a ningún lugar por más que intenten hacerlo. Lo que sucedió en Teuchitlán simplemente, pues, sopló el aire y se levantó el polvo que querían esconder debajo de los muebles ahí en las instituciones y no hay otra manera de entrarle. Ahorita que platicabas de las madres buscadoras, ¿por qué existen las madres buscadoras? ¿Por qué tienen que ser ellas quienes salen a hacer este trabajo en donde simplemente están revictimizándose constantemente, ¿no? En donde ni siquiera hay una atención psicológica o que haya algún tipo de atención que se les brinde por parte de las autoridades. Todo lo contrario, ¿no? Se vuelven enemigos de las autoridades. Y bueno, empieza a hacer sentido cuando empezamos a desglosar las notas. No hay datos, muchos datos que revelan este colapso institucional en tema de desapariciones, pero por ejemplo, el 2024, el reporte del 2024 hablaba de que la plantilla de la Comisión Nacional de Búsqueda tenía 119 trabajadores. Si contamos que durante el 2024 hubo 13,449 personas desaparecidas, cada una de estas personas tiene que buscar 113 personas. Hablando del 2024, si sumamos los restos, son los más de 125,000 personas desaparecidas, pues 119 personas me parecen, a mí, por lo menos en lo personal, pues nada, ¿no? Ante una tarea que debería ser la tarea del país, encontrar a las personas que no están, pues todo lo contrario, ¿no? Otro dato que revela un poco la situación: la Fiscalía General de la República
dedica 47% más de presupuesto a la persecución e investigación de delitos por delitos en contra de los derechos de autor sobre el tema de las desapariciones. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, bueno, ¿y cómo llegamos a Teuchitlán? Pues así, un poco ignorando, un poco simulando, un poco no dándonos cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, un poco aquí va una nueva reforma y esta es la legislación. Son legislaciones y reformas que no se han dado cumplimiento. Existe una ley en materia de desaparición que no es mala, es bastante buena. El problema es que no hay una ejecución de la misma. La Comisión Nacional de Búsqueda estaba abandonada. Las comisiones nacionales de búsqueda estatales, pues ni se diga, el sistema nacional de búsqueda ya no existe, no se coordina ni sesiona. Entonces, ahí está la simulación, no fue una bola de nieve que simplemente llegó a un tamaño en el que, pues lamentablemente para el Estado, ya no hay manera de esconder, ¿no? Tienen que entrarle de alguna manera y yo esperaría, todos esperaríamos que la manera en la que enfrente esta situación el gobierno, pues sea reconociendo que en efecto es un problema y planteando una serie de soluciones que vayan más allá de un tema legislativo. Claro, y que sobre todo vayan más allá de la estética de la mañanera, ¿no? De una estética de que dice, estamos bajando homicidios, estamos bajando no sé qué. A ver, hay una intención clara, solo al Estado le funciona desaparecer digamos, a los asesinados, nada más al Estado. Ni siquiera yo creo que al narco le funciona desaparecerlos, porque el narco ya está cometiendo un crimen, un delito, y el narco dice, pues yo mato por una u otra razón, no me voy a tomar el tiempo y el esfuerzo de desaparecerlo si no me lo estuviera pidiendo el Estado. Si el Estado no se viniera contra mí por estar tirando cuerpos digamos, por encimita, tengo que esconderlos. Para no dañar al Estado, para no dañar al alcalde que yo mismo puse, para no dañar al gobernador al que le estamos pagando su gobernatura, para no romper los tratos que tienen con autoridades de nivel federal de las fuerzas del orden, por ejemplo. Y entonces nada más le sirve al Estado mantener desaparecidos. A nadie más le funciona esa narrativa. Parece, René, que entonces vamos, digo, si se ve una tendencia como la que me estás contando, este sexenio va a terminar con cifras mucho más amplias que las del pasado en términos de desapariciones, ¿no? Sin lugar a duda, al principio, los primeros meses, los primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum, la pregunta era recurrente, ¿no? ¿Se mantiene la tendencia? ¿Cómo ven el sexenio? Ya a esta altura, y ya a esta altura son pocos meses, pero ya a esta altura sí podemos empezar a hacer conclusiones de, pues, que la tendencia se mantiene, y por tendencia me refiero al aumento, a la falta de control por parte de nuestras autoridades, y pues los números simplemente se van a inflar, ¿no? Desapariciones, homicidios dolosos, feminicidios, lamentablemente yo que más quisiera que no fuera así, pero parece ser que es la manera en la que vamos a caminar este 2025, y sin duda es lamentable, ¿no? No hay otra manera de entrarle. Ahorita comentabas que me parece muy interesante cómo el tema de la mañanera de la presidenta y este tema del malinformar, por ahí tenemos un trabajo en causa en común en el que hacemos un chequeo, ¿no? A partir de lo que dice la presidenta en las conferencias matutinas. Sobre temas de seguridad, hacemos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia preguntas directas a la autoridad que brinde esa información, ¿no? Entonces, si se habla de que incautaron tantas toneladas de cocaína en Guerrero, nosotros hacemos la pregunta a la Secretaría de la Defensa Nacional para saber cuánto se capturó, o bueno, no sé cuánto se incautó durante tal operativo, tal día. Y por lo general me refiero a mucho más del 60% de las veces las las respuestas no coinciden, ¿no? Entonces, sale la presidenta a decir algo en la conferencia mañanera y luego le preguntamos a la Secretaría de Seguridad Pública para entender si lo que está diciendo tiene correlativo con las bases de datos de ellos, y ellos mismos te responden que no, no tiene nada que ver lo que está diciendo la presidenta con lo que yo tengo en mis bases de datos. Entonces, ¿de dónde vienen los datos que la presidenta lee en la conferencia matutina? Ni siquiera tenemos idea. Es un ejercicio de simulación lo que sucede durante ese espacio, y es lamentable, ¿no? Hemos visto una cantidad de casos el sexenio anterior y el sexenio actual, en donde pues se juega este juego, ¿no? Lo vimos con los 39 migrantes asesinados en una estación migratoria en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Lo vimos durante los culiacanazos, lo vimos en todos estos escenarios. Recientemente en Sinaloa, en lo que sucedía simplemente se salía a disminuir, a tratar de desmentir lo que sucedió en Teuchitlán.
no va a haber manera de revertir la tendencia del aumento de los delitos en el sexenio de Claudia Sheinbaum si lo primero que se hace no es salir en una de las conferencias a aceptar esa situación y escuchar ideas de cómo echar a andar un plan que revierta el problema, ¿no? Correcto. Dejarse de enemigos, encontrar aliados en las universidades o en las organizaciones de la sociedad civil o en los periodistas, empezar a tratar de unificar el país para combatir un problema que ya parece nos está comiendo Morena, no Morena, el partido que sea, ¿no? Ya no es un tema electoral ya no se puede politizar como un juego para obtener votos, sino tenemos que entrarle todos porque si no, quién sabe dónde vamos a acabar. Definitivamente preocupante, pero también importante el trabajo que están haciendo ustedes de Causa en Común, René Jerez, la verdad te lo agradezco mucho, es un trabajo que nosotros consultamos seguido porque tienen muchos indicadores con cifras, con números, con investigación, algo que, como bien dices, yo creo que es muy, muy necesario ahorita en este país para contrarrestar lo que estamos escuchando de manera oficial. No sé si nos puedes contar un poco de los trabajos más recientes que han publicado, de trabajos que vengan a futuro y dónde podemos o dónde puede la audiencia de Pie de Nota leer e informarse de lo que están haciendo ustedes en Causa Común. Claro, claro, Luis, muchas gracias. Recientemente publicamos el trabajo de Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, este trabajo en donde recopilamos notas periodísticas que hablan pues de atrocidades, ¿no? No hay otra manera de llamarlas. Por ahí lo publicamos este mes. Tenemos también por ahí un trabajo de justo el Sistema Nacional de Búsqueda, un poco relacionado a lo que dices, cuerpo sin nombre y nombre sin cuerpo, este tema de desaparecer a nuestros desaparecidos desde un nivel institucional. Y próximamente estaremos publicando un trabajo que también es muy, muy importante para Causa en Común, que es la situación de los policías, ¿no? Otro tema Ah, muy claro. delicado que se pierde de vista, sobre todo a partir de las estrategias echadas a andar el gobierno anterior, pero nuestros policías están siendo asesinados por aquí, por allá, en números que no es, o sea, van más allá de lo comprensible y no entendemos, ¿no? Quien tiene la labor de cuidarnos está siendo asesinado sin defensa alguna, entonces, pues, ¿qué nos deja eso a nosotros como esperanza? Por ahí también vamos a estar moviendo ese trabajo, eh, entre otros como el del Observatorio de la Guardia Nacional y en los registros de incidencia delictiva, ¿no? Hacemos un análisis ahí de cómo mueven las cifras y cómo manipulan entre homicidio doloso y desapariciones, etcétera, etcétera. Todas estas investigaciones pueden ser encontradas en causaencomún.org.org y o en nuestras redes sociales Facebook, X e Instagram como Causa en Común en todas. Perfecto, René, te quiero agradecer mucho el tiempo, te quiero agradecer mucho el trabajo que están haciendo y de nuevo ofrecerte el espacio. Este espacio es de ustedes, donde pues, nos interesa que estemos en comunicación continua para que la gente pues balancee su información, ¿no? Su dieta informativa, que no, digo, se vale ver la mañanera, pero que venga a balancearla ahí a Causa en Común, a leer las cifras, las otras cifras que luego le llaman. René, muchísimas gracias de nuevo y que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias a ti, Luis. Qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Pues ahí están las otras.